Comenzamos la oración de la mañana en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, abre mis labios. Y cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, Te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio para este domingo, San Lucas, capítulo 5, los versículos 1 al 11. Y dice así: en una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió: Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. Es palabra inspirada por... Te alabamos, Señor. Gracias pasa a ustedes de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, seguimos en la lectura del Evangelio según San Lucas, como venimos en los últimos domingos cerquita nomás. Es decir, ahora con un relato de tipo milagroso, es como suele estar catalogado, y entonces uno dice, bueno, ¿dónde en medio de todo esto está el núcleo de lo verdaderamente milagroso dentro de una serie de elementos que van apareciendo? Porque, bueno, aparece el tema de la pesca, aparece el tema de la superabundancia de los peces, aparece el tema del pecado. Uno es como casi en el relato, uno diría un poco inesperado, esa frase de Simón, pero bueno, conecta en la construcción de sentido de todo este pequeño relato donde ocurren una cantidad de cosas y no vamos a poder entrar en todas justamente por la cantidad. Pero vamos a tratar de apuntar a algunos lugares. Claro, tenemos algunas dificultades con, no con este texto, siempre. Inclusive quienes creen que pueden buscar textos más originales, bueno, a veces dice, bueno, se traduce y entonces, bueno, ¿cómo era el Padre Nuestro en arameo? Y aparece ahí algún texto. Bueno, no deja de ser traducciones del texto griego hacia alguna construcción de arameo y dice, y esto dijo Jesús, pues vaya uno a saber. ¿Sí? En realidad está más cerca al texto griego en cuanto a distancia que estas otras formas que pretenden muchas veces ser, entre comillas, más originales y bueno, no lo son. También porque esto se da en un mundo distinto al nuestro, al cual tampoco podemos acceder plenamente. O sea, uno puede tener algún datito por ahí de algún otro lado que conecta, pero también el uso de las palabras va cambiando en el tiempo y los contextos en los cuales nos movemos también cambian. Entonces,
Es decir, en todas esas situaciones de cambio, leemos un texto que tiene así en un pípor ojo unos 2000 años y tenemos la tendencia a cargarle al texto nuestras propias comprensiones de esas mismas palabras hoy en día. Entonces tenemos un problema ahí, porque no estamos buscando tanto la construcción de sentido, sino que es lo que nos sale, ¿no? No es que, bueno, si no, algunos lo hacen a propósito, pero es lo que sale en general. El problema de esto es que entonces el texto termina siendo más una excusa para reforzar lo que yo pienso que otra cosa. Ahora, el texto sigue estando y sigue generando sentido. Entonces, mirar un poquito algunos de los elementos, pero por la cantidad que tiene y la complejidad, no es que podamos hacer un abanico que abarque todo. Es decir, si lo repasamos rápido, está esa primera parte de multitud que escucha la enseñanza y tal vez algo bastante práctico. Jesús que necesita tener un poco de aire y unos metros de distancia y está el lago atrás. Sí, en otro lugar alguno por ahí puede dar unos pasitos más, pero si uno tiene un precipicio, un lago, un paredón de algo y no, llega hasta ahí, ¿no? Entonces también es interesante cómo aparece también el lago y el nombre que usan, porque también en la época se usaba probablemente Tiberíades, porque está la ciudad que había construido Herodes en honor a Tiberio. Bueno, entonces usar el nombre de Genezaret, que es una forma media griega, pero bueno, Lucas escribe especialmente para la gente de habla griega, entonces es bastante razonable que se use así. Ahora, aparece el tema de que están casi casual los barquitos, los pescadores haciendo su tarea, ¿no? O sea, no hay nada especial en principio de esto. Ocurre, y este texto tiene eso. Es decir, hay un evento donde cuestiones de lo cotidiano se encuentran. Y ahí está Jesús. Pide que alejen un poquito la barca, están las enseñanzas, cosa que el texto lo deja ahí. O sea que se ve que eso no es para quien trae el relato, o sea, es Marco, pero quiere ir a otro lugar. Y entonces ocurre algo que en un primer momento, cuando mira uno el texto bíblico aquí en Lucas 5, capítulo 5 de Lucas, uno dice, bueno, está este tema de una especie de, entre comillas, ¿cómo llamarlo? Compensación. Dice, bueno, ahora, y es muy parecido a ese final, el apéndice, ¿no? Que no es tal vez el final original, pero el apéndice del Evangelio según San Juan, la escena post-resurrección y ahí junto al mar y la pesca. Es posiblemente relatos, o el mismo, o relatos por lo menos emparentados dentro de la tradición bíblica. Y aquí viene el planteo, ir más adentro del lago a pescar. Donde Pedro dice, bueno, hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada. El texto es interesante porque nos va llevando a una cuestión que en un primer momento hace a la economía. Han trabajado toda la noche y no ha habido resultado. Y uno dice, ¿cómo esto en un mundo que por ahí es un poquito distinto, 2000 años es un rato de hoy en día, donde a veces tenemos que tener en cuenta que lo que consideramos comunidad de fe o la relación comunidad de fe no es tan abarcativa, posiblemente, como en las posibles formas de época. Es decir, no hay mucha
idea de otras posibilidades. Es lo mismo cuando uno agarra textos de Lutero. Lutero funciona en un mundo de la cristiandad alemana del siglo XVI. Entonces, no hay una mirada interna de lo que hoy llamamos diversidad. Ahí había que acomodarse a lo que decía el príncipe y listo, ¿no? Eh, por eso muchos han huido, han emigrado y en la historia también, porque, bueno, el que no se acomoda se lo persigue. Se supondría que hoy en día habría otras miradas y que justamente uno puede tomar elementos de la estructura de cosas que trae Lutero, pero no puede simplemente literalmente querer aplicarlas porque el mundo es distinto. Y un mundo que encima viene cambiando a una velocidad y a los tumbos que bueno. Entonces, quedarse en la literalidad en cuanto a querer aplicarlo es perder justamente que eso también se da en un tiempo y en una época. Cosa que lo vemos en el modelo interpretativo del propio Martín Lutero, cuando él ante la Biblia dice, bueno, sí, todo es palabra de Dios, pero hay algunas cosas que se las dijo a aquellos en ese tiempo y no nos las dice a nosotros hoy, está hablando del siglo XVI. Bueno, podemos decir, no nos las dice hoy de la misma manera en el siglo XXI, siguiendo la misma lógica. Entonces ahora tenemos que volver a Pedro. Es extraño al oído que aparezca el tema del pecado. Porque uno podría decir, hay cantidad de cosas que pueden aparecer. Ante el asombro del milagro entendido aquí de manera muy simple, no querer entrar en la profundidad de eso ni de la profundidad del lago, del mar de Galilea, sino decir, bueno, la complejidad parece que de alguna manera está vinculada a cierta noción de pecado, cosa que en la predicación rabínica está muy presente, ¿no? Y también los profetas traen esto, que aquí tal vez una diferencia importante a cómo leerlo desde hoy en día, porque las palabras no las usamos de la misma manera. Nosotros más bien tenemos resabios más del medioevo y cosas por el estilo, que de las palabras en un uso de época en el texto bíblico. Sí está la idea que el pecado es aquella separación o ruptura con lo sagrado, con Dios. No es un problema en este texto de lo que muchas veces ha quedado y se instaló en el protestantismo de cuestiones morales. Pero posiblemente, y aquí es donde, cuando miramos un poco, decimos, bueno, esto reaparece. Jesús va a tener, y como vamos a estar leyendo Lucas este año, el Evangelio según San Lucas, nos vamos a ir encontrando con cosas. Jesús tiene una crítica agria y aguda a la religiosidad farisaica. Y ahí, recuerdan ahí en el 16, capítulo 16, ahí están las tres parábolas del reino, o cuatro, si uno quiere agregar también con un poco de picardía la del administrador sagaz. Claro, a la moralidad protestante no le gusta hacer eso, pero está en el texto. Al final de eso aparece el tema ahí a esa crítica 16-15, donde dice, bueno, aquello, dice que ustedes, como dice, aparentan rectitud, dice a los fariseos, como un modelo religioso, aparentan rectitud ante los demás, los seres humanos, los antropos, dice el texto, ante los hombres. Pero Dios conoce sus corazones y lo que es estimable ante los ojos de los hombres resulta despreciable ante los ojos de Dios. Clásico texto. Es decir, uno ve ahí entonces una mirada bastante crítica y agria a cierta superficialidad de modelo al cual había que acomodarse. Entonces es muy posible que lo que Pedro está diciendo, muy posible,
no se puede afirmar absolutamente, pero muy posible que acá la idea de pecado tiene más bien que ver con el no estar encuadrado dentro de los practicantes exactos de la religiosidad en cuanto al cumplimiento de las leyes. Entonces, esta tensión está. No tenemos que llevar nuestra mentalidad, va, del siglo XXI, pero que en realidad es más bien medieval, que todavía tenemos todo mezcladito, y colocársela al texto, sino que la idea del pecado ahí posiblemente está más relacionada a faltas, fallas en la práctica de ser consecuente con las leyes mosaicas, que es lo que es la prédica, aparentemente por la crítica que Jesús trae, la otra prédica que está presente. Entonces, uno dice, ajá, ¿cómo la falla de la práctica de la ley mosaica, es lo que esperan los fariseos, ¿no? De que no solo los 10 mandamientos, sino arriba de 1000 reglamentaciones, como no comer el huevo puesto por la gallina en sábado, y recordaran todas las crisis de Jesús con respecto a este grupo muy fundamentalista de los fariseos, con respecto al curar en sábado. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Y bueno, y ahí empieza a haber una controversia donde empieza a haber cuestiones que sí se podían, algunas. Entonces, si se pueden estas, ¿por qué estas otras no? Dice Jesús. Es decir, nos va abriendo. Entonces, cuando Pedro le dice al maestro que se aleje, tiene que ver también con esta idea de que el pecado, el problema es que esto todavía lo tenemos. Es como aquello que mancha. Entonces, maestro puro, no mancharse con un pecador, Pedro. O sea, esto de la contaminación que viene por el contacto de estas cosas. Claro, posiblemente la idea de que el pecado es algo que contamina hoy en día no nos dice nada. Pero si escarbamos un poco vamos a encontrarlo en otros niveles de de que está ahí. Ahí está instalado. Y está instalado también, porque esto es lo que el texto comienza a desmarañar, porque ¿cuál es el problema? Y esta es la complejidad a la cual no vamos a poder meternos en total. El problema del pecado que trae Pedro, y que no es nuestra interpretación post-medioevo, problema que trae Pedro, con respecto a la manifestación de la gracia de Dios en el milagro, la pesca sobreabundante. Estas cosas que aparecen en el Nuevo Testamento, donde la gracia de Dios es sobreabundante. Es decir, la sirio-fenicia va a decir, sí, sí, dice, pero los perritos también comen de lo que cae de la mesa. ¿Mm? Es decir, la idea de lo poco y hasta lo mezquino no está conectado con la idea de gracia de Dios. Todo lo contrario. El milagro ahora no es tanto los peces, que sí, y se da en el ámbito de lo económico. Eso es lo interesante del texto también, porque ¿qué pasa con los pescadores si no pescan nada? Y no se vive. Ni se come, ni hay algo para vender que permita adquirir alguna otra cosa, ¿no? Sí, estamos muy básico de época, eso se pescaba y se vendía ahí un poquito, y es lo que así funcionaba la economía. Hoy las economías son más complejas, bueno, funcionan con otras cosas, pero esa cuestión de lo básico de la supervivencia sigue estando. O sea, los seres humanos, a pesar de una cantidad de cosas diferentes, la necesidad de comer sigue estando. Entonces, claro, si eso no ocurre, no se come. Problema es que si hubieran pescado, por decir, 20, 30 pescaditos, bueno, se hubiese resuelto sin poner en crisis esto otro, donde esta idea de ruptura
con, bueno, probablemente la religiosidad farisaica de la época, está relacionada en Pedro también con lo que no han pescado. O sea, hay una aceptación de la falta por esta cuestión de la situación de no estar en orden con las reglamentaciones religiosas. Y termina siendo algo asumido. O sea, hay una, hoy tal vez con recorridos desde otros ámbitos, con el tema de otras miradas de culpas y cosas, es decir, como que por esto no ocurre lo otro. La, no podemos hablar de culpa como la entendemos nosotros en Pedro porque todavía no estaba Freud en la época. Así que, y tampoco podemos trasladar automáticamente esas estructuras de lectura a un texto de 2000 años. Pero lo que sí podemos ver es que hay una relación entre la no pesca, la pesca sobreabundante y la situación de esa palabrita complicada, pecado, con toda la carga que implica hoy en día y que en el texto posiblemente es muy distinta. Pero hay una relación ahí. Y ahora el problema es cómo resolverlo, que es donde no vamos a poder meternos todos, pero tenemos todo el año con el Evangelio según San Lucas para seguir viendo estos temas. ¿Cómo se resuelve el problema de cuando chocan en nosotros, en nosotras, esta cuestión entre el pecado y la gracia? La gracia absolutamente gratuita de parte de Dios, aunque uno podría decir que el texto, uno podría decir que hay un agradecimiento, compensación por haber usado la barca, bueno, podría ser, pero ¿cuánto es eso? 2, 3 pescaditos, no redes que revientan. Entonces ahí es donde uno ve el problema. Y si uno quiere llevarlo al tema paulino y a la teología de Lutero, ¿dónde termina esto? En el problema de la justificación y el problema de que eh, no hay obras meritorias para acceder a la gracia. Pedro está ahí, o sea, no tiene el mérito suficiente, porque es pecador, suficiente para poder acceder porque es pecador. Eso no le permite el acceso a Jesús porque dice, aléjate, pero en un nivel más profundo tampoco le permite ver una salida a la economía. O sea, el hecho de no pescar nada y estar en la miseria también tiene que ver con esta cuestión del pecado como mancha. Y uno dice, bueno, son cosas de 2000 años. Cuando uno empieza a escarbar ahí, uno dice, qué cerca que esto puede estar también de nuestras propias vidas, ¿no? Claro, con otras palabras, con otra forma, pero está. Por un lado, el problema de no poder simplemente aceptar la gracia de Dios, porque no la merezco. Claro, el problema de esto es que nunca la merecemos. Entonces simplemente hay que decir, bueno, entonces aceptémosla. Porque por el lado del mérito no se resuelve, porque nunca da. Es el gran drama de Lutero y el confesionario, ¿no? De dar vueltas y vueltas. Pero el problema es cómo me planto ante la absoluta gracia de Dios. Porque me muestra a mí mismo todo, todas mis oscuridades. Como dice Jung, ¿no? El ser humano no es solo luces, sino también muchas sombras. Todas mis sombras quedan. Pasa Pedro en el texto. Ahora, y para no meternos en el tema de la justificación por la fe y todo, que sería abrir otra prédica, ¿cómo se resuelve? Termina esto de, y ahí hay que dedicarle un minuto, pescadores de personas, de hombres, dice el texto, pero es una cuestión integral, así de seres humanos. También ahí tenemos un problema, porque trasladamos nuestras ideas. Y entonces muchas veces la historia de las misiones, las iglesias, es ir a agarrar gente como para que
se sumen a pensar igual que nosotros. Sea lo que se piense, y cada época tiene lo suyo. Y problema de esto es que la palabrita que usa, que no se usa mucho en el Nuevo Testamento, que aquí se usa para, que nosotros traducimos pescar, en el texto griego no es tan específico. Nosotros y nosotras hoy hablamos de pescar y bueno, pensamos en agua, pescamos en pececitos que nadan y que de alguna manera, así, si somos así, bueno, con alguna cuestión más romántica, no sé, en la cañita y cosas así, no nos imaginamos esas cosas industriales donde los agarran y los meten adentro y los hacen picadillo y terminan en una lata. Sí, esas cosas están como más distantes, ¿no? Entonces estamos más filtrados de toda esa cuestión. Porque el contacto directo está muy quebrado en esto, en la industrialización y en modelos actuales. Pero la palabra que se usa en griego, que es una palabra compuesta, eh, sogreo, y so es vida, y greo tiene que ver más o menos con agarrar. Lo interesante es que se usa para, se usaba, agarrar con vida. Claro, la traducción que usamos pescar posiblemente lo que trata de hacer es relacionarlo con el tema del agua y la pesca, porque es lo que viene haciendo. Pero si uno agarra el diccionario, que nunca está de más, y seguramente hay mejores y cosas, pero bueno, uno agarra y el viejo diccionario griego, el Pavón de Urbina, y busca la palabra, va a encontrar que tiene más de una acepción. No solamente se usa como agarrar, porque pescar es como una cosa media rebuscada que le ponemos nosotros por el propio contexto, sino también se puede usar para revivir, creo, volver a dar vida. Y en el Nuevo Testamento se usa también en otro lado, ahí en 2 Timoteo, se usa también a la inversa de aquellos tomados, capturados por, bueno, en estas figuras antiguas, el diablo. Sacarlo y sacarlos de ahí. Entonces, tenemos que despegarnos un poco de las imágenes instaladas, porque también en las iglesias hemos usado mucho el texto simplemente para decir, bueno, hay que conseguir adeptos, para mirar dónde está el milagro de la gracia, la superabundancia de los peces que resuelve también la cuestión de la vida. Porque, claro, la economía no son números, la economía es una cuestión, es una ciencia social, es la sociedad, es lo que hace que no solo los 4 pescadores y familias que están ahí puedan comer, porque hay tanto que alcanza para todos. Piensen que esto se asemeja a otros relatos, como la multiplicación de los panes y los peces, y todos están tan conectados. Es decir, donde la gracia de Dios modifica también la economía. Pero para eso hay que salir de un modelo de la cabeza, por decirlo hoy en día, del corazón, si seguimos a Lucas 16, pero bueno, eso están los sentimientos, esto están justamente los sentimientos están más abajo, por acá, por las tripas, en estas formas. Sí, pero es necesario y ahora claro, hay un tema de conversión en el texto. No como muchas veces se predica en la iglesia, que la conversión es, ay, ahora voy por Cristo. Conversión es cambiar el rumbo. Y que para que haya un cambio de rumbo hay que salir de ciertos modelos de la cabeza, diríamos hoy en día. Pedro ahora está invitado y ahora vamos a usar la segunda acepción de sogreo, son 2 palabras, vida, y agarrar, es agarrar para la vida. Agarrar para la vida es conectar con una mirada de una construcción económica del mundo también, donde alcanza para que todo el mundo coma. Hay peces para todo el mundo, no hay 4 pescados. O una noche de trabajo que no produce nada.
Y el reino de Dios está conectando con esto. Por eso cuando dice dejaron todo, dejaron las redes, muchas veces tenemos en la cabeza esa imagen muy bonita, ¿no? Dejar todo y seguir tras Jesús. Bueno, sí, está bien tenerla, pero dejar todo, la parte más difícil es dejar nuestros modelos de pensamiento y estar dispuestos a ver lo que está pasando en justamente estos relatos de milagro, donde la economía del reino tiene que ver con el bienestar amplio, grande, las redes que no alcanzan para sostener los peces, la alimentación de las multitudes donde no hay nada y de golpe sobran canastos de pan y de peces ahí, porque bueno, depende del relato que uno tome, cómo va. ¿Sí? Pero donde está trabado esto es en esta mirada que tiene Pedro de que por el pecado, que es algo impuesto doctrinariamente, y hoy tendrá otras formas, ya tarde, no vamos a poder seguir hoy, pero ¿dónde está entonces la llave de la salida? Bueno, estos pescadores la encontraron. ¿La encontraremos nosotros y nosotras? Que tengan una bendecida semana. Amén. Dios hoy nos llama a un momento nuevo, a caminar junto con su pueblo. Es hora de transformar lo que no da más, y solo y aislado no hay nadie capaz. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, ven. Ya no es posible creer que todo es fácil. Hay muchas fuerzas que producen muerte, nos dan dolor, tristeza y desolación. Es necesario afianzar nuestra unión. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, ven. La fuerza que hace brotar la vida obra en nosotros dándonos su gracia. Es Dios que nos convida a trabajar, su amor repartir y las fuerzas juntar. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra